Bienvenidos al curso de manejo de residuos sólidos. Mi nombre es Daphne Dextre, en la cual vamos a dar inicio al presente curso. El manejo de residuos sólidos en el Perú constituye parte importante y esencial dentro de nuestra gestión ambiental y el compromiso inclusive de nuestro desarrollo sostenible. El tener una adecuada gestión de los residuos busca en sí prevenir o minimizar la contaminación, proteger en este caso la salud pública y promover el uso eficiente de los residuos generados a través de una adecuada valorización y el reaprovechamiento de los mismos. En este curso de manejo de residuos sólidos tenemos como finalidad fortalecer la cultura ambiental y promover prácticas responsables dentro de nuestras operaciones. Asimismo, es adecuado también dentro de esta gestión que nos permite cumplir con la normativa ambiental, mejorando la seguridad y el orden de las áreas de trabajo, reduciendo los riesgos para la salud, optimizando recursos y contribuye a la protección del medio ambiente. Dentro de este curso tenemos los siguientes contenidos: residuos sólidos, las generalidades, residuos sólidos peligrosos generados en la empresa y almacenamiento, recolección y transporte de residuos peligrosos. Residuos sólidos, generalidades. En este caso debemos de conocer los residuos sólidos como tal. De acuerdo a nuestra normativa, es considerado cualquier objeto, material o sustancia, ¿no?, de un bien o un servicio en el cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse del mismo. Priorizando, para ser manejados, en este caso, priorizando la valorización de los residuos y en último caso su disposición final. Pueden ser sólidos o semisólidos. De acuerdo a nuestro decreto legislativo 1278, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, esto es aplicable o se aplica en todo caso a todas las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos desde la generación hasta su disposición final. Estos vienen desde la prevención y minimización en la fuente, valorización y economía circular, responsabilidad extendida del producto y jerarquía del manejo, que va desde minimizar, reutilizar, reciclar, valorizar y disponer. Nuestra normativa técnica peruana de colores, la 900-058 del 2019, que ha sido elaborada por el Instituto Nacional de Calidad, conocido como INACAL, establece el código de colores estandarizado para la segregación, almacenamiento y manejo de los residuos sólidos en el Perú. En ello también se indican obligaciones y responsabilidades, como por ejemplo aplicar la jerarquía de gestión de residuos priorizando la prevención, la minimización y reutilización, reciclaje, valorización y disposición final. Elaborar e implementar un plan de manejo de residuos sólidos que contemplen todas las etapas del manejo: la generación, segregación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final. Segregar los residuos en la fuente según su tipo y características, evitando la mezcla de estos residuos peligrosos y no peligrosos. Asegurar la valorización y disposición final ambientalmente segura, priorizando el aprovechamiento y minimización de los impactos. De por sí también como empresa tenemos que contratar empresas operadoras de residuos sólidos debidamente autorizadas por el MINAM para el transporte, tratamiento o disposición final. Es importante también llevar un registro interno de la generación, manejo y disposición de nuestros residuos sólidos. Presentar la declaración anual de manejo de residuos sólidos a través del sistema SIGERSOL del MINAM. Garantizar la capacitación del personal involucrado en el manejo de residuos.
Evitar las prácticas prohibidas como el abandono, vertimiento o quema de residuos en lugares no autorizados. Asumir la responsabilidad extendida sobre los residuos generados hasta su disposición final, incluso cuando se contrata a terceros. Conozcamos asimismo nuestra clasificación de residuos sólidos, de acuerdo al manejo que reciben como al ámbito de gestión. Cuando hablamos de manejo que reciben, nos referimos a residuos peligrosos y residuos no peligrosos. Y en cuanto a ámbito de gestión, tenemos a los municipales y no municipales. Los residuos no peligrosos, que no tienen ninguna característica de peligrosidad, que pueden ser los alimentos, papel, cartón, plásticos, ¿no? Que son generalmente conocidos por ser biodegradables, no reciclables o inertes. Tenemos también los residuos peligrosos, que se cumplen al menos uno de las 7 características de la peligrosidad, que en este caso pueden ser reactivos, tóxicos, explosivos, ¿no? Dentro de alguno de estos, como pueden ser, por ejemplo, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el RAE. También los productos químicos, las baterías, las pilas, los envases de los plaguicidas, ¿no? Los residuos industriales y de construcción también están dentro de estos residuos peligrosos. Como bien mencionábamos hace un minuto, las 7 características o que cumplan alguna de ellas son considerados como residuos peligrosos, como vemos aquí en pantalla, que por sí presentan un riesgo significativo para la salud y para el medio ambiente, que es la autocombustibilidad, que son envases de gasolina, petróleo, querosene, ¿no? La explosibilidad, restos de explosivos o municiones, la corrosividad, ácidos acústicos, ¿no? La reactividad, residuos con cianuro o cloro, la toxicidad, pueden ser aquellos envases de veneno, de pintura, de insecticidas. También tenemos a la radiactividad, residuos contaminados con sustancias radioactivos. Y la patogenicidad, que son vendas, jeringas, algodones usados usualmente por el servicio de salud. Tenemos también las etapas de los residuos sólidos. Como primera de ellas tenemos la minimización. Es la acción de reducir al mínimo lo posible la generación de los residuos. En este caso utilicemos quizás que no tengan demasiado envases o demasiado plástico como tal de nuestro producto que vayamos a consumir, ¿no? Luego tenemos la segregación, acción de agrupar determinados componentes para ser manejados de forma especial. Si bien es cierto, ya tenemos nosotros una normativa donde nos indica la manera en la cual debemos de segregar, lo que nos corresponde a nosotros es segregar de manera correcta en los tachos en los cuales se ha identificado. Tenemos nuestros tachitos donde nos indica botar papeles y cartones, desechemos lo que indica botar en cada uno de estos tachos de residuos sólidos. Luego tenemos el almacenamiento, que es la operación de acumular temporalmente de residuos en condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su valorización o disposición final, ¿no? Es lo que me indica mi normativa técnica peruana, que es la gestión de residuos como tal, ¿no? Es ahí donde nosotros vamos a acumular nuestros residuos hasta que pueda ser transportado. Luego tenemos la recolección, la acción de recoger los residuos para ser transferidos mediante un medio de locomoción apropiado y continuar su posterior manejo de forma sanitaria, de forma segura y ambientalmente adecuada, cumpliendo todos los requisitos que nos indica nuestra normativa como tal. Hasta inclusive en estos casos se opta por contratar a empresas operadoras, ¿no?, para este tipo de servicio. Luego tenemos la valoración, que es la operación cuyo objetivo es que el residuo, uno u otros materiales que se compongan sean reaprovechados
como por ejemplo están los plásticos, las tapitas de las botellas, papeles, cartones, ¿no? Que se pudiesen reaprovechar, valorizar. Luego tenemos el transporte, que es el proceso que consiste en el traslado apropiado de los residuos recolectados hasta la infraestructura de valorización y disposición final. Por último, tenemos la transferencia, que es el proceso en el que consiste en transferir los residuos de un vehículo menor a un vehículo mayor para continuar con el proceso de transporte. Tratamiento, proceso, método o técnica que se requiere o tenga que utilizar con características físicas, químicas o biológicas para reducir o eliminar su potencial, en este caso de nuestro residuo sólido generado. Y por último tenemos nuestra disposición final, que es la última etapa del ciclo del manejo de residuo, en lo cual consiste en dos tipos de rellenos de acuerdo al tipo de residuo, sanitario y de seguridad. ¿Cuáles son las obligaciones del generador, de aquel que genera este tipo de residuos? Primero, segregar los residuos de acuerdo a la naturaleza de cada uno de lo que hayamos nosotros generado como tal. Contar con áreas y contenedores adecuados para el almacenamiento, evitando contaminación y riesgo al personal. Establecer estrategias y acciones para tener en cuenta la valorización como primera opción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debamos reutilizar, por ejemplo, ¿no? Si es que estamos imprimiendo en una cara de un papel, sabemos que quizás se puede valorizar, ¿no? Reutilizar, en este caso, podemos utilizar el revés de esta misma hoja, ¿no? Asegurar el tratamiento y la adecuada disposición final de los residuos. Conducir un registro interno de la generación y manejo de los residuos a efecto de cumplir con la declaración anual de manejo de residuos como tal. Nosotros debemos de tener un control interno de los residuos que nosotros estamos generando, si es que este es trasladado mensual, trimestral, ¿no? Teniendo un cronograma de estos para nosotros asimismo tener nuestro propio registro interno de ello, ¿no? Reportar a través del CIGERSOL la declaración anual del manejo de nuestro residuo, en este caso del total. Presentar el plan de manejo de residuos sólidos y por último presentar los manifiestos de residuos peligrosos. Luego tenemos cumplir con la ley y el reglamento vigente. El número 10, en caso de no contar con infraestructura cerca adecuada, el generador deberá establecer en el instrumento ambiental las alternativas de gestión aplicables para el manejo de este tipo de residuos. En cuanto a las infracciones para el generador, sobre la elaboración y presentación de la información. No contar o administrar un registro interno sobre la generación de residuos sólidos en sus instalaciones es considerado como una infracción leve, como también no reportar a través del CIGERSOL la declaración anual del manejo de nuestros residuos sólidos. Asimismo, no presentar el manifiesto de manejo de residuos peligrosos a las autoridades de la fiscalización. Todos estos que acabo de mencionar son parte o considerados dentro de una infracción leve en cuanto a la elaboración y presentación de la información. Sobre el manejo de residuos tenemos no contar con un área, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento de residuos. Es considerado una infracción muy grave. No asegurar el tratamiento o la disposición final de los residuos de acuerdo a lo establecido también es considerado una infracción muy grave. No segregar en la fuente conforme a los criterios técnicos de la naturaleza de cada residuo es considerado una infracción grave. Realizar la generación de los residuos en áreas donde se realiza la disposición final es una infracción muy grave.
Almacenar los residuos sin adoptar las medidas técnicas de la normativa vigente es una infracción grave. Abandonar, verter o disponer residuos en lugares no autorizados por las autoridades competentes es considerado una infracción muy grave. Entregar los residuos no municipales a las personas o empresas distintas, una infracción muy grave. Y no incorporar medidas de rehabilitación o restauración en las áreas degradadas por un mal manejo de residuos sólidos es considerado una infracción muy grave. Sobre los instrumentos de gestión ambiental. Aprovechar el material de descarte o coprocesamiento de sus actividades sin haber modificado su instrumento de gestión ambiental es considerado una infracción grave. Asimismo, no presentar el plan de manejo de minimización de manejo de residuos sólidos a las autoridades competentes cuando corresponda, cuando hay una modificación o actualización, es considerado una infracción grave. No establecer en el IGA alternativas para la valorización o disposición final cuando los generadores se encuentran ubicados en zona donde no existe infraestructura es considerado una infracción grave. Contar con infraestructuras de disposición final dentro de las instalaciones de las actividades productivas sin haber modificado su instrumento de gestión ambiental es considerado una infracción grave. Los residuos sólidos peligrosos generados en la empresa. Cuando hablamos de residuos sólidos peligrosos, son aquellas que sus características, sea tóxica, corrosiva, reactiva, inflamable u otras, puede causar daño a la salud a las personas como también al medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, los aceites usados, las pilas, las baterías, los disolventes de pintura, lámparas fluorescentes, guantes o gasas contaminadas. La generación de los residuos sólidos depende mucho de la actividad, el proceso en el cual se vaya a realizar. Tenemos desde de los materiales que vienen de la materia prima y por último los residuos como tal. Pesticidas, papeles, plásticos, envases y otros. Dentro de estos residuos sólidos peligrosos, tenemos distribuido o generado por las diferentes áreas. Por ejemplo, en un taller mecánico, usualmente el tipo de residuo que pueda generar son de hidrocarburos, por ejemplo, los aceites usados, los filtros, los trapos contaminados. En cuanto a producción, el tipo de residuo peligroso puede ser el químico, como por ejemplo las pinturas, los disolventes, los adhesivos, ¿no? Laboratorio. ¿Qué tipo de residuo peligroso puede generar? Reactivos, ácidos, bases, alcoholes, ¿no? Oficina, que en este caso los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, ¿no? Los tóneres, la batería, luminarias. Enfermería, biosanitarios, ¿no? Que en este caso pueden ser los guantes, las jeringas, las gasas contaminadas y demás. Prácticas seguras que debemos de adoptar. No mezclar los residuos peligrosos con otros tipos de residuos. Mantener los envases cerrados y rotulados. Contenedores resistentes, sin fugas, con etiquetas de peligro o las etiquetas que correspondan dentro de este tipo de disposición. Evitar fuentes de calor o chispas. Usar nuestros equipos de protección personal, guantes, mascarillas o gafas si es que tenemos que manipular estos residuos sólidos como tal. Pisos impermeables y techados. Registrar la cantidad y tipo de residuo generado. Avisar si es que en caso también nuestro residuo está saturado, si hay filtraciones, comunicar a las áreas correspondientes para que puedan tener una adecuada acción inmediata para atender estas observaciones. Almacenamiento, recolección y transporte de residuos peligrosos. En cuanto a almacenamiento de residuos sólidos peligrosos, consiste en disponer los residuos de manera temporal en un espacio determinado que la empresa haya dispuesto, teniendo en cuenta los criterios de seguridad,
con la finalidad de que no haya riesgos en la salud ni medio ambiente, hasta que se dé la correcta disposición de los residuos. Todas las áreas generadoras de residuos deben destinar un espacio de almacenamiento temporal. Este deberá encontrarse separado de las áreas de almacenamiento de materias primas y lejos de fuentes de ignición o daños físicos. Y estos deben de tener adecuadamente sus condiciones para que puedan ser almacenadas como tal, ¿no? Que estén señalizadas, que tengan una adecuada ventilación, que tengan las medidas de seguridad óptimas, que no haya filtraciones, de que si es que contamos con cilindros en los cuales se están depositando estos insumos puedan estar sobre algunas parihuelas, ¿no? Todas estas. Áreas ventiladas, como bien mencionaba, y separadas en ambientes, oficinas o servicios de producción o materias primas. La ubicación debe ser en zonas donde se reduzcan los riesgos de fugas, incendios o explosiones, ¿no? Donde estén alejadas de estos otros materiales que pudiesen provocar ese tipo de incendios o como tal, ¿no? Los pisos de cimiento sin rajaduras y libres para el tránsito de estos insumos y de las personas que vayan a manipular, ¿no? De estos residuos e insumos que estas personas vayan a manipular. Contar con señales y letreros alusivos a la peligrosidad en lugares y formas visibles, ¿no? El almacenamiento debe hacerse en recipientes específicos, teniendo en cuenta un registro interno de los residuos que se estén depositando en aquellas zonas destinadas. Verificar que las botellas donde se almacenan líquidos peligrosos se encuentren completamente cerradas. Las botellas con líquidos peligrosos deben ser almacenados en un correcto recipiente, tales como cajas, bolsas, sin sobrepasar la capacidad ideal de la misma, y estas deben estar etiquetadas. Los residuos peligrosos pueden estar almacenados en un plazo máximo de 12 horas. El almacenamiento de estos mismos deben tener la aplicación de la cual nos indica nuestra norma técnica peruana, ¿no? Acerca de la colorimetría, de los colores, para asegurar la identificación y la segregación de estos mismos, como por ejemplo papel y cartón azul, plásticos blanco, vidrio plomo, metales amarillo, orgánicos marrón, residuos peligrosos rojo y residuos generales no aprovechables negro, ¿no? La recolección de los residuos sólidos peligrosos. De observar que los residuos se encuentran correctamente embalados, separados en su correcto envase y que no se encuentren rotos. En caso de haber alguno, se deberá realizar el trasvase a otro recipiente de manera adecuada, teniendo las condiciones de seguridad, nuestros equipos de protección personal. Utilizar los equipos de protección personal de manera adecuada, previamente una inspección para poder tener la seguridad de realizar dicha actividad, desde casco, guantes, respirador, casco, filtros, ¿no? Todos ellos que deben estar en adecuado funcionamiento. Realizar las maniobras de carga acorde a nuestras normas técnicas sin superar el peso sugerido, ¿no? Observar que se realiza el correcto procedimiento de recolección de los residuos peligrosos, teniendo en cuenta encontrar todo acorde a los lineamientos de almacenamiento, de acuerdo a lo que nos ha indicado. El manifiesto asimismo es un documento técnico administrativo donde se redacta o se describe lo correspondiente de acuerdo al ciclo y al manejo de nuestros residuos sólidos. ¿Qué es lo que debemos de tener en consideración siempre? Se debe reportar el manifiesto a Sigersol los primeros 15 días de cada trimestre. La empresa operadora debe entregar el manifiesto máximo los 15 días hábiles después de la entrega de nuestro residuo. El generador debe reportar la declaración anual sobre la minimización y gestión de los residuos sólidos no municipales del año anterior, los primeros 15 días hábiles del mes de abril. En este caso, chicos, se agradece el tiempo y la participación de este curso. Gracias, que tengan buen día.